Queridos amigos y distinguidos enemigos, bienvenidos a compartir un rato más de estas cosas tristes, ¿no? Que uno pretende que ustedes alegren. No me gusta el nombre de Cuba, me gusta más el nombre que le pusieron, Juana. Me gusta más que Cuba, porque Cuba, los cabrones estos cuando le pusieron el nombre, se referían a un barril de vino. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos pipa de cerveza, donde se hace el vino, eso es lo que es una cuba. De ahí sale la frase a ojos de buen cubero, que no se refiere a un cubano, sino a la gente que hace vino, ¿no? O que hace los barriles donde se hace el vino. Cuba es el lugar más importante del mundo. Los cubanos se creen que son el ombligo del mundo, pero no por lo que les enseñó Fidel aplicando psicología inversa y todas las voces que se levantan supuestamente defendiendo al cubano. Cuba es el lugar más importante del mundo por ser el experimento que se va a pasar al mundo entero. De hecho, se está pasando, pero estas cosas se hacen con tanta perfección que es muy difícil verlas, hay que quererlas ver. Cuba no está muerta. Si Cuba estuviera muerta, pues no estaría aquí intentando dar a entender tantas cosas, porque aquí se habla del problema y también de posibles soluciones, humildemente, ¿no? Es el único sitio donde ustedes vean que se ofrecen soluciones coherentes y pacíficas, porque echar a pelear a los cubanos no es bonito, aparte de que no pueden. Y también la prueba la tienen en que aquellos que los echan a pelear no van a pelear. Es decir, que ahí ya ellos mismos entran en la contradicción y en aquello de lo bien que se nada fuera del agua. Cuba es la perla de corcho, así me dijo una vez un español, porque por muchos golpes que le den, no logran hundirla. Y eso es cierto. Por eso digo que Cuba es salvable, pero depende de sus hijos. Nosotros somos los que podemos salvar a Cuba para ustedes, porque mi suerte está echada donde estoy y no sé hasta cuándo. Una de las palabras que más me complica a la hora de hablar es la palabra generación, porque recoge muchos años, es de mi generación, sí, pero estamos hablando de muchos años, ¿no? Debería de haber alguna y si la hay, pues que me lo transmitan en algún comentario para utilizarla, porque me gustaría que existiera una palabra que recogiera lo que es una cosecha, porque una cosecha se refiere a un año, porque un año puede haber buen vino, ya que estamos hablando de vino, y el año siguiente no. Entonces no me vale para utilizarla teniendo en cuenta 5 años y mucho menos 10. Y claro, una generación recoge 30, más o menos, ¿no? Sin embargo, ahora en este momento sí pudiera utilizarse, porque quienes pueden salvar a Cuba forman parte de una generación que nace en los años 50, que muchos están vivos todavía, y podemos llegar hasta parte de los años 70. Incluso podemos nombrar a los años 40, porque hay cubanos de los años 40 que están en plena forma aún, que están lúcidos, que lo que hace falta en Cuba es mente más que fuerza. Esas generaciones son las que pueden salvar a Cuba. En este caso, en mi caso, que voy a coger 65 pronto, estoy en el centro casi de ambas, ¿no? Y por eso puedo opinar, porque me crié entre los de atrás y participé, es decir, vi a los de adelante. Incluso trabajé con muchos en las escuelas, estuve con ellos en el servicio militar. Cuando yo era un muchachito, era muy díscolo, es decir, me gustaba mucho irme de la casa, no había ese control sobre mí, porque el huérfano no le importa a nadie. Vivía cerca
del hospital. Y al hospital iban muchos guajiros. Uno los veía por allí fuera del hospital porque tenían a alguien enfermo. A veces la mujer, vi muchos guajiros llorando, tristes, porque eran tiempos en que los cubanos amaban con locura. Y el guajiro sobre todo. El guajiro y la guajira eran como cisnes que se unían para toda la vida. Entonces, yo vivía a 3 cuadras del hospital antiguo de Cienfuegos, que posteriormente pasó a ser materno. Pero estoy hablando, cuando pasó a ser materno, creo que ya estamos hablando de los años 80, es decir, o comenzando o casi. Por eso volvería atrás de esta gente que nació en los años 70. ¿Y qué pasa? Que estando allí, conociendo a estos guajiros por las noches, a mí me gustaba mucho, por las tardes noches, delante del hospital estaba el juzgado. Y uno de mis entretenimientos desde niño era ir a ver juicios. Incluso veía los juicios, más o menos a eso de las 6 de la tarde, me bañaba, me peinaba y me iba para allí a sentarme. Por el día era béisbol y esas cosas, pero iba a ver juicios. Me gustaba ver juicios hasta el punto de que a veces sabía la condena que le iban a poner a un acusado. Vi cosas muy interesantes en los juicios. No hablo de juicios de pena de muerte ni nada de eso, sino de un ladrón, una puñalada, cosas de esas a las que me permitían entrar. Más allá, pues estaba, como decía, el hospital. Entonces, cuando salía de allí, y a veces yo veía algún guajiro que era fácil detectarlo por el sombrero, por la forma de caminar, los gestos del guajiro son gestos distintos, un registro que tiene que ver con la pelea de gallo, todo eso, con el andar en caballo, los pies arqueados, y un guajiro futbolista, eso era muy difícil de verlo, ¿no? Y más en aquellos tiempos. Entonces me ponía a hablar con ellos y trababa una buena amistad con ellos, me enteraba de sus problemas, y yo en la casa incluso robaba comida. No hay otra palabra, porque en mi casa había mucha comida, lo reconozco. La robaba porque si la pedía, lo más seguro es que no me la dieran. Mi tío sí, pero mi tía no, porque mi tía siempre me iba a la contraria. En cambio, su esposo sí me complacía. Además, era un tipo que le gustaba ayudar a todo el mundo. Entonces yo robaba comida como podía, ¿no? Y la llevaba para estos guajiros, que no eran 10, siempre era uno, y a veces podían pasar 2 o 3 meses sin ninguno, porque no con todo el mundo uno traba una amistad. Ellos solían llevarme, invitarme a sus casas cuando ya su pariente salía del hospital. Solían invitarme a su casa en campos que estaban alrededor de la ciudad de Cienfuegos. Y pues me iba, el fin de semana me iba. En mi casa estaban alegres de que me fuera para el carajo, para que no estuviera molestando en la casa. Y en esos campos, ¿qué me permitió a mí? Pues ver la destreza de los niños, ver cómo esa gente trabajaba, lo que hacía. Incluso en cada campo tenían tradiciones que se pudieran tildar de diferentes. Era algo curioso, pero todas eran eficaces, que consistían en cómo tener un sistema de riego. Cuba es rica, Cuba es un país rico, tiene hasta petróleo, pero el petróleo es la basura más grande que pueda tener un país, porque eso es contaminación. Entonces usted quiere, claro, que haya contaminación, pues nada, pida petróleo, pero usted no puede tomar petróleo. Sin embargo, usted sí toma agua. Y entonces, bueno, veía eso. ¿Y qué pasa? ¿Por qué cuento esto? Porque años después, a partir del año 75, me metieron también, para que no molestara en la casa, en una escuela de construcción, donde nada aprendí. Sin embargo, soy uno de los pocos que pasó por aquella escuela que se atreve a hacer una casa. Es decir, solo. Pues lo digo porque las he hecho, ¿no? Aunque me da mucho trabajo hacer el techo. Tremenda dificultad. En esta escuela volví a coincidir con chiquillos que eran de mi edad, 2 años menos, 2 años más, que eran de esos campos, que los metieron en aquella escuela, allí donde había 3 o 4 mil chiquillos, un sufrimiento las colas aquellas para comer,
que empezaba la comida a las 12 del día y a veces terminaba a las 3 o las 4 de la tarde. Todo eso que a nosotros nos parecía en aquellos momentos algo normal, pero estas condiciones difíciles tenían sus cosas. Aparte de que se estaba preparando gente para que trabajara en la Florida, porque Cuba era un país para destruirlo, no para construirlo. Y allí pues volví a coincidir con esos guajiros, incluso en el albergue donde dormíamos, los oí hablar de sus caballos, de sus terneros, de todo. A muchos los vi cuando niños enlazar un toro, porque se criaron en eso y para ellos eso era lo más normal del mundo. Sin embargo, los llevaron hacia estas escuelas donde incluso también había muchos profesores que también eran guajiros, que hacían un ridículo tremendo porque se burlaban de ellos por su forma de hablar, porque su léxico, su forma de hablar, su forma de ser, no guardaba relación con las cosas de la ciudad y se ganaban la burla. También esos entran en este paquete porque ya esos profesores, estamos hablando de gente que nació en los años 50 o en los años 40. Y bueno, en aquellos tiempos los habían que habían nacido mucho antes, ¿no? Y muchos sí lograron transformarse y aparentar que eran gente de ciudad. Hablo de los guajiros y de los profesores, casi ninguno. Pero los chiquillos sí, que posteriormente pasarían a ser los dirigentes de las ciudades, porque era necesario hundirla. Y un guajiro que no entiende nada de una ciudad solo puede destruirla. Pero lo sacaron de los campos para que se destruyeran los campos, porque una de las misiones de Fidel era conseguir hambre en Cuba. Porque con hambre ya tú puedes manipular a la gente poniéndole la comida. De hecho, había gente que becaba a los hijos, los internaba para tener una boca menos para comer en la casa. Porque lo que daban por la cartilla, la libreta que nosotros le llamamos, lo que daban de racionamiento, lo que daban por esa cartilla, no se lo quitaban estando interno un muchacho. Y entonces eso pues era una ventaja y es una de las cosas que hizo que muchos padres internaran a sus chiquillos. Algunos estaban obligados en distintas escuelas sin saber el daño que le estaban haciendo para que le cambiaran completamente el cerebro. No fue el caso de todos. Hay gente que estas cosas al contrario, lo que le hizo fue reforzar la glándula pineal, porque todas las cosas no causan el mismo efecto en todas las personas, pero sí en la mayoría. Y más que estamos hablando de experimentos donde también nos metían cosas por la boca. Cuba es un laboratorio y tiene un laboratorio de Rockefeller. Esa generación, vamos atrás de mí y un poquito adelante, es la generación que puede salvar a Cuba. Cuando esa generación muera, entonces sí pueden afirmar que Cuba ha muerto. Esa generación fue amaestrada en las ciudades y acató el amaestramiento, es decir, lo acató con tanta perfección que hoy en día, pasando hambre en las ciudades y pudiendo regresar al campo, no lo hacen. No es el caso de todos, pero sí de muchos. Es decir, son incapaces de recordar cómo vivían ellos en el campo, que todos vivían bien, todos, hasta los más pobres, que podían ser la burla de los demás porque tenían los bueyes flacos, un caballo con garrapata. Todos tenían comida, todos, y sin trabajar 8 horas. En Cuba, en este caso, no se trabaja. En Cuba se va al trabajo. Uno va al trabajo en Cuba y se hace el que trabaja. Y el gobierno te da un dinero haciéndose el que te paga. Y así llevamos entretenido la cantidad de años que llevamos entretenidos. Y mucho más fácil era la vida de ellos en los campos que en este caso los que se han ido hacia el exilio, que muchos ni se preguntan que por qué estudiaron la carrera de aire acondicionado y refrigeración si eso no lo había en Cuba. Pues bueno, mi amigo, eso es porque ibas a trabajar en la Florida. Fidel sabía que según cupo tú ibas a terminar en la Florida, igual que los que estudiaron en la Unión Soviética, que están muy calladitos. Deberían de hablar sobre estos temas porque ellos tienen grandes verdades que decir.
y muy diferente a la que cualquier cipayo pudiera esperar. Esos, que entre ellos hay muchos, por ejemplo, ingenieros hidráulicos, pues el objetivo era que terminaran en la Florida, porque la Florida es algo que constantemente tiene problemas con el drenaje, porque la Florida es un pantano. Luego pasa un poquito tiempo, ya estamos hablando del año 78, entro en el servicio militar en la Marina de Guerra, obligado lógicamente, y como coincidíamos con las edades, pues cientos de guajiros de aquellos campos, vuelvo a dar con ellos en la Marina de Guerra, sobre todo porque hay varios puntos de Cuba de los cuales se eligen a los marinos de guerra. Uno es Banes, curiosamente, otro es Cienfuegos, algo de Santiago de Cuba, Habaneros también y algunos matanceros. Los hay de otras partes y no de toda la provincia, de ciertos puntos, ¿no? Aunque esta gente sabe cómo revolverlo todo, porque también con estos temas del servicio militar se creaba el cambio demográfico, es decir, mandar al de aquí para allá, bien lejos, para que la familia no lo pueda ir a ver, se rompa la conexión con la familia, se rompa la conexión con la novia, con lo cariñoso que éramos en aquellos tiempos, y que uno se enamore de otra muchacha en otro sitio y que se quede a vivir allí, porque todo eso formaba parte del desastre que se tenía que crear en Cuba con el pueblo cubano. Y las juventudes para esto pues son fáciles de utilizar, y más cuando es obligado. Desde tiempos remotos pues los esclavos eran militares y nosotros fuimos esclavos militares. Lo que pocos cubanos saben, que éramos militares de los Estados Unidos. Por eso me encantaría que aquí metieran hombres de Angola y mujeres también que estuvieron en Angola, porque me gustaría un día vociferar para ver si encienden chispas y les indemnizan. Todos los cubanos deberían de ser indemnizados, porque todos hemos trabajado para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Todos los profesores hemos sido subagentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, porque hemos preparado a las masas para que terminen en la Florida. Aunque estuviéramos diciendo maravillas, los muchachos siempre interpretaban las cosas al revés. No fue el caso de todos, pero sí de muchos, pues muchos se quedaron en Cuba en esa hipocresía, y quien no los quiera comprender es porque seguro que pertenece a los que no aplaudió. Y óigame, qué difícil es haber pasado en Cuba, por Cuba, y no haber aplaudido, aunque sea una sola vez. Eso ni cortándose las manos ya lo pueden evitar. Por eso los cubanos debemos comprendernos todos y entre todos. Luego, allí en el servicio militar, pues bueno, me llevé grandes sorpresas, incluso con muchos que estuvieron muy cerca de mí, tanto en la escuela esta de construcción, como en los campos que conocí cuando niño, que ahora estaban en la contrainteligencia militar. Es decir, tipos que andaban en una moto, con un portafolio debajo del brazo y observándolo todo, y nadie se metía con ellos porque eran independientes. Que esto y el G2 es lo mismo, y la Agencia Central de Inteligencia también. Lo que pasa es que ellos esto ni se lo imaginaban, porque eran muy mentecatos como para darse cuenta de para quién en realidad estaban trabajando. Que para esto los ejemplares fueron muchos guajiros que tenían complejo de pobres, de haber sido pobres, porque no eran terratenientes sus padres, pero vivían mejor que cualquiera en este mundo. Bueno, ya en videos anteriores hablaba de la ley del cementerio. Ya no me es necesario hablar de eso, pero ese era el objetivo, sacarlos de los campos para llevarlos hacia el cementerio, y de ahí hacia la ley del agua, que la he tocado varias veces, pero un día tengo que insistir en esos guajiros. Fueron programados, y lo más triste de eso es que sus criaturas también fueron programadas. Hace poco estuve viendo un ejemplo de lo que es esto, ¿no? Y el ejemplo, yo no sé si es cierto que se ha hecho tal experimento, pero aunque no fuera cierto, el experimento con la pulga, aunque no fuera cierto, sí vale para hacerlo con los humanos. De hecho, lo he querido hacer, pero los perros que tengo al lado son negros,
Y encontrar una pulga en un perro negro es como encontrar un piojo en el centro del latinoamericano, ¿no? Del estadio latinoamericano. No hice el experimento porque también soy muy escrupuloso, ¿no? Que la pulga es el animal que más salta. Es increíble que un bichito tan pequeño pueda saltar hasta 2 metros. Es decir, que por eso con esa facilidad, desde lejos, la pulga puede coger un perro de taxi. Dicen que si usted mete una pulga en un pomo y tapa el pomo con huequitos, ¿no?, para que la pulga respire, dicen que la pulga empieza a saltar, a tratar de salir del pomo, y como da con la tapa, ya ve que no puede, y pasado unos días, usted quita la tapa del pomo y la pulga al saltar no pasa de la altura a la cual estaba la tapa. ¿Qué quiere decir eso? Que la pulga quedó programada. Según lo que leí, lo que vi del experimento, que reitero, no sé si es cierto, pero con los humanos sí. Dice que los hijos de esa pulga tampoco logran salir del pomo, es decir, que eso mismo, esa programación se transmitió de tal manera que de ahí no pueden salir. Yo he hecho muchos experimentos con animales, es cierto, pero ese concretamente no lo he hecho. Yo he hecho muchos experimentos con animales que me recuerdan cosas de los humanos y sin matarlos ni cosas de esas, ¿no? Simplemente observando y a veces pues poniéndoselo algo difícil para ver lo que hacen. Los hijos de aquellos guajiros salieron con esa programación, es decir, ellos no saltan para los campos ni por nada de la vida. Ellos en la ciudad, y además, y lo digo por mi gente, que somos más de 200, y son gente que sinceramente, y si me ven, yo lo siento por ellos, son gente que no sirve para nada, solamente para comer, ir al baño, que es lo que suelo decir muchas veces, pero son gente incapaces de crear, son gente pero los pobrecitos lo que han hecho es imitar. Incluso los padres, mis hermanos, mis hermanas, los enseñaron a eso, a negociar, a buscar la forma de negociar, pero no a crear, cuando lo más fácil que hay sería que si usted va a comprar este pomo por 50 céntimos para después venderlo en el doble, pues imagínate tú, si tú hicieras el pomo, que claro, estamos hablando de vidrio, eso no es fácil, ¿no? Por ejemplo, el sombrero ese que hay ahí atrás, el sombrero ese que era de un loquito de un pueblo que se llama Santo Domingo en Cuba, que me lo mandaron de regalo. Por ejemplo, este es el mejor ejemplo que el pomo. Si usted compra un sombrero en, digamos, 10 pesos para venderlo en 20, imagínate que tengas paciencia para coger la penca de guano, hacer el sombrero, y entonces tú mismo vendes el sombrero en 20. Y ya después, si otro lo quiere, que lo coja y lo vende en 40. Eso es crear, pero no, la gente no quiere crear, la gente lo quiere todo hecho. Y a eso, pues, se han acostumbrado los cubanos a sobrevivir de estas cosas y estar siempre en la ciudad, desesperados, de un lado a otro. A mí hay una cosa que me llama la atención de Cuba, porque hay gente que me dice, no, en los campos de Cuba no se puede, eso es un argumento. Y luego te dicen que hay que ir a la guerra. Entonces, ¿cómo tú vas a ir a la guerra si la guerra solo la puedes hacer en un campo? Es decir, la misma persona que dice que Cuba no tiene arreglo si no es con las armas, dice que en los campos de Cuba no se puede vivir. Y además, si en los campos de Cuba no hay comida, pues mira, eso fue una estrategia de Fidel para rendir a los hombres que se sublevaron en el Escambray, algo que no hizo Batista porque eran lo mismo. Hay muchas cosas que a veces la lógica le falla al que las propone. Y en Cuba, cuando usted le busca la forma, la encuentra. Miren, hay una de las cosas que me he fijado cuando veo fotos de Cuba, de manifestaciones, que todas son por gusto, y yo digo, ¿cómo los cubanos pueden estar tan gordos? Cuando usted ve flacos, casi siempre son hombres, y eso es porque dan mucho pedal en bicicleta para ir a 20 kilómetros a ver si le hacen el coito a una mujer, y seguramente sin jabón para lavarse sus partes. Cuando yo veo eso, en esas fotos,
Digo, ¿cómo una gente gorda puede salir a manifestarse? Y bueno, puedo hablar de gordo ahora porque me he pasado de peso en los últimos meses. Sí, porque si fuera flaco y hablo de gordo, pues se sienten aludidos los gordos. No, si no queremos estar así, pues que aguantemos el hambre. Cuando uno se pasa, pues tiene la opción de ahorrar en comida o de gastar en ropa. Ya con eso se los digo todo. Y yo veo a la gente gorda, esas mujeres con esas nalgas, ¿cómo pueden estar gritando por comida? No eres el ejemplo. Pero la cosa no queda ahí, porque esto también refuerza mi creencia en Dios, no en el del Vaticano. Yo digo a veces que en un país donde no hay campesinos, porque no guarda relación la cantidad de campesinos que hay en Cuba, que los hay, y si los hay es porque se puede. Lo que hay es que saber cómo hacerlo. Yo digo, no guarda relación la cantidad de campesinos que hay en Cuba con la cantidad de gente gorda que hay. Y eso refuerza mi creencia en Dios. Y lo digo sinceramente, porque Cuba es un país que está condenado a la asfixia completamente. Incluso la prostitución de Cuba, que nos pusieron allí, porque eso se puso a través del hambre, se pone la prostitución, eso es para romper el cerebro de las mujeres. Una mujer que ha sido prostituta tiene que ser de una índole muy especial para que se cure en el futuro. Eso, y que me perdonen tantas mujeres que han sido violadas y que ese dolor lo arrastran, eso es peor, porque eso es por voluntad, lo otro no. Eso afecta al cerebro de la mujer, y la mujer es el centro de todo. Lo más importante que pueda haber es una mujer coherente y valiente. Eso es algo importantísimo, junto con el tiempo y la mesa. Son cosas que suponen una bomba para cualquier dictador. Y un padre coherente, sentado a la mesa en una esquina, hablando con sus hijos. No todos los hijos tragando, sin sentir lo que tragan, sin saborearlo, sin degustarlo, y con el telefonito en la mano. Esas cosas no ocurrían en los campos de Cuba. Por eso eran tan eficaces los guajiros. Por eso Rockefeller los prefería en el ejército cubano para defender su petróleo, como en Angola, por ejemplo. Y mejor si eran rubios de ojos azules, para poderlos meter directamente en los pozos de petróleo custodiando, para que la gente pensara que eran estadounidenses. A Cuba la estamos matando los cubanos, unos con la indiferencia, otros largándose sin saber hacia dónde van, porque desde fuera les engañan. Muchos van hacia afuera pensando que fuera les espera la armonía, les espera la familiaridad, y lo que salen es a romper lo poquito que tienen fuera. Es decir, los que se comunicaban todos los días con un cariño tremendo, sale uno y ya eso se fastidia. A veces por culpa del que está afuera y otras veces por culpa del que llega, porque también llegan cada ejemplares que, como dicen los canarios, agüita. Incluso migran, se van hacia la casa del enemigo, hacia donde nos hicieron la trampa, pero no lo saben. Una de las cosas que puede hacer quien desea hacer algo por Cuba, y esto no es psicología inversa, es dar a conocer este terreno de nadie. Porque aquí es donde se trata la verdad de Cuba. Yo pudiera hacer otras cosas que me darían mucho dinero, sin embargo, hago esta tan complicada, porque aquí es donde está la verdad de Cuba. Incluso es mucha la carga que tengo por ahí de posibles soluciones, que la que no le sirve a uno le puede servir a otro. Y eso no lo van a ver en ningún lugar, solo van a ver entretenimiento para que los cubanos se rían, para que sigan más bobos cada día, incluso creyéndose que no lo son, que son los mejores y los que más sabemos, porque así nos preparó Fidel. Los cubanos llevamos no 65 años, los cubanos llevamos mucho más de 100 años, casi 200 años, llevamos siendo guiados por los enemigos.
Casi todos los cubanos que usted ve en la historia, que han hecho nombre, que le han hecho el nombre, porque nadie adquiere nombre en este mundo sin dinero, poca gente por el talento. Incluso cuando tienen talento, los amos deciden quién me sirve y quién no me sirve. Por eso a veces se asombran, por ponerles un ejemplo, de La Lupe, una cantante espectacular, una maravilla de persona, una mulata lindísima, con tremenda gracia, un dominio del idioma inglés, capaz de cualquier cosa, en un escenario, como mismo dice ella en la canción Teatro, como se movía, su verbo, su gracia, por si no lo he dicho. Sin embargo, ya ven su historia. ¿Por qué? Porque no fue seleccionada. En todas estas cosas tienen que seleccionarte, pero ellos estudian a ver si te pueden seleccionar o no. Así nos han destruido, por ejemplo, todos los ritmos de Cuba, todas las músicas, todo el mundo se ha aprovechado de nuestras cosas. Y luego pues están los de dentro, ¿no?, que están encargados de proteger el rebaño, que en realidad es de amargar al rebaño para que salte de un corral a otro. ¿Cuál es el corral? Cuba, y el otro, la Florida. Por poner un ejemplo, aunque otros se van para otros sitios, ya a los cubanos les viene bien hasta Haití, porque los cubanos no saben lo que es Haití. Angola misma está llena de cubanos que fueron preparados para que se fueran a vivir allí, salvo excepciones que se casaron, y lo cual es lícito, ¿no? Que detrás de un amor uno se vaya hacia donde el amor le espere. Pero lo más triste es que todos estos aludidos, que en realidad me refiero a los guajiros, que son gente capaces de sembrar arroz, boniato, yuca, y que saben que el campo no es tanto trabajo como el exilio. Lo saben, pero están acostumbrados a la ciudad. No sé si alguno de ellos escuche esto, no sé si sus hijos, no sé quién, ni sé, porque esto es infructuoso. Hablar aquí pues es a veces hablar por hablar, pero algo siempre se estimula en alguien, y lo digo porque sé de personas que leyeron, por ejemplo, mi libro Proyecto Preludio, y les sirvió como referencia para ubicarse, y me dan las gracias. No son miles, pero sí unos cuantos, y eso me produce tremenda satisfacción. Pero son montones los que están llegando al exilio, donde los legalizan ya sin entrar en mucha conversación, porque necesitan esclavos, y van allí a fastidiarse sus vidas, a lo que sudan, en medio mes gastarlo en un alquiler para estar debajo de un techo donde no van a tener tiempo para estar, donde van a llegar agotadísimos después de 2 o 3 trabajos, porque con un trabajo allí no te mantienes. Y si tienes niños, eso es terrible, porque entonces aparte del alquiler tienes que pagar para que te cuiden la criatura. Y luego sabiendo que los mandas a una escuela y a lo mejor te lo traen en una cajita después de un tiroteo, que esto a los cipayos les molesta porque son cosas irrebatibles. Y entonces la gente, cuando no puede entrar en una discusión sobre un tema para convencerte con argumentos, pues viene la agresión. Que si uno es comunista, llamarme comunista por decir estas cosas, por decir que Fidel fue el mejor agente de la CIA, llamarme comunista. Hay que tener el cerebro. Los cubanos llegan guiándose por fotos. Me decía una amiga en estos días que a ella le llama la atención ver me encanta esta gente que hacen este tipo de observaciones, porque me ayudan porque es verdad, te ayudan a pensar. Que le llama la atención ver cómo los cubanos llegan al exilio y se hacen unas fotos todas alegres cuando llegan, y en la medida que pasan tiempo ahí, días, ya la foto, ya en los rostros no está la misma alegría. Y eso es porque han chocado con la realidad. Y si algunos tuvieran retroceso, no lo quieren. No sé si pueden volver o qué, pero no lo quieren porque hay que luchar. Es decir, ya te montaste en el burro y tienes que seguir dándole los palos. Y eres un campeón, y entonces vas a luchar para llegar a ver lo que hay en Hollywood. Ningún guajiro de esto sale pensando en que va a ir a visitar un teatro. Además, lo tiene difícil porque no hay teatros. Todo lo que uno se encuentra por ahí es muy mediocre, porque ya esa época pasó.
porque esas cosas ya no venden. Y los pocos actores que para esto se prestan es cobrando casi nada porque aman su profesión, aman su trabajo. Pero es que aunque haya actores y haya un teatro abierto, tú no tienes tiempo para ir ahí. Pero eso tampoco le importa a un guajiro. Entonces, por eso, estos comentarios y estas cosas, mis amigos, Cuba no está muerta. Cuba morirá cuando muera esa generación que vamos a poner auxiliar entre que hoy en día rondan los 80 años, los que quedan vivos, con la mente muy clara, que pueden aún transmitir a los que están detrás, a sus nietos, lo que es la libertad, sentarlos y decirles, esta es la libertad. Es difícil, y lo digo porque este servidor de eso no convence a sus hijos. Mis hijos están completamente metidos en las leyes del agua. Con tremenda alegría, ganan su salario, que también viene de la ley del agua. Ellos viven como quiere vivir todo el mundo en un país capitalista y mucho más allá. Pero no se preparan para lo que les espera, porque eso sí van a ver la desgracia del mundo. Y bueno, ya saben que esto es controvertido, pero hay gente que llena a uno de alegría con opiniones como la que me transmitió una amiga hace poco llamada Ada Arenas, que le dije que le iba a plagiar la frase, pero no, yo trato de repetir el nombre de quien la dice, que ella decía que agradece mi labor, entre otras cosas muy bonitas que no las voy a decir por modestia, porque es necesario conocer de dónde venimos y por qué no llegamos. Eso me ha encantado. Y es precisamente por esto que estamos tratando aquí. Y porque la gente se va hacia donde no debe. El cubano se mueve hacia donde no debe moverse. Hacia la trampa. El cubano le han preparado el cerebro para que caiga en cuanta trampa le inventen. Eso sí, al paso que vamos, Cuba un día morirá. Cuba pasará a ser otra cosa. Precisamente por culpa de sus hijos, que hoy en día la dan por muerta, que son los zombies, que en realidad muertos están. Pero Cuba no está muerta, porque Cuba tiene mucha agua. Y el agua es lo principal para estar vivo, aparte del oxígeno. Ahora bien, lo que sí es cierto que estos muertos, estos zombies, en las dos orillas, están matando a Cuba. Porque están preparados para la acción, pero no hay nada que accionar, no hay dónde entrar en acción y renuncian a los pensamientos, renuncian a la búsqueda de la lógica que puede abrirnos los caminos. Recuerdo cuando era niño, también en los campos, ya esto en el Escambray, había algo en lo cual yo me fijaba mucho. Hay una hierba que se llama cañamazo, le llaman así, al menos en el Escambray. Y entonces los caminos podían ser más o menos de este ancho, por donde pasaban las vacas, en los potreros, que iban rumbo a beber agua o rumbo a los corrales, porque las vacas tenían también sus caminitos, o a los corrales donde les encerraban a los terneros por la noche para que ellas estuvieran allí por la mañana para que fueran ordeñadas. Recuerdo, esto me estoy refiriendo a la finca de mi abuela en el Escambray. Recuerdo que poco a poco les fueron llevando vacas, es decir, la revolución se las llevaba, hasta que quedaron 2 o 3 nada más, hasta que también se llevaron a mi abuela para la ciudad, porque eso también somos vacas, y mi abuela también entra en esto. Y los caminos se fueron cerrando, es decir, el cañamazo iba ocupado. Pues imagínense ustedes las patas de una vaca puede ser de este ancho, en este caso las patas, ¿no? Entonces, en la medida en que iban quedando menos, pues eso se reduce, porque son menos donde ponen las patas, y el cañamazo fue ocupándolo todo. Cuando no quedó ni una vaca,
que todavía abuela quedó allí, pues un año más tal vez, solo de casa de una tía mía a casa de mi abuela, se iba por uno de esos caminos. Y este servidor, que iba cada rato allí, observaba cómo aquel camino se iba cerrando, porque también los caminos, con el rocío o la lluvia, al mojarse la hierba, cuando uno pasa, pues se moja los bajos de los pantalones. Por eso los guajiros usaban las polainas. Usaban las polainas, que aquí las tengo. Estas polainas que llegaron del Escambray. Usaban las polainas para no mojarse los pantalones, una para cada bajo. Después de irse abuela, de allí, que ya la familia de mi tía, ya no tenía por qué ir a la casa de mi abuela, la casa se iba derrumbando poco a poco, como el piso era de tierra, hasta adentro le crecían árboles y los caminos se cerraron completamente. Eso lo vio este niño con sus ojos sin que nadie se lo contara. Y entonces, si Fidel fue el culpable de eso que trajo el hambre a Cuba, la desgracia de Cuba, la falta de libertad de tantos cubanos que eran libres en los campos, pues la solución sería que volvieran a caminar por allí para que se abrieran los caminos. Y poquito a poco, una vaquita, un par de puercos, lo que sea, para que se abran los caminos. Yo sé que esto no es para todos, que algunos incluso se echarán su lagrimita porque recordarán su pasado, y no recordar es algo muy triste, como cuando entre la ventana se mantiene la humedad. Pero para todas estas cosas, señores, hace falta tener alma, y un alma que refuerce la cabeza, que cure la glándula pineal que Fidel Castro, con su perfecta labor y tanto medicamento, nos cerró, para que poco a poco se abra y termine completamente abierta. Yo hablo mucho conmigo. Si no hablara conmigo, pues como no quiero hablar con nadie, nada más que con ustedes, pues a mí ya solo me interesan estos temas, como me dice mi amigo Jorge Guerra, que él no le gusta hablar con personas que no sean afines, es decir, con gente que no trate estas cosas, que no se involucre en estas cosas, en esta desgracia de la humanidad. Y yo me he puesto igual, hablo conmigo mucho. Siempre me ha gustado hablar conmigo, incluso me duele tanto cuando se me escapa una metáfora porque no la noto, creyendo que no la voy a olvidar, y sí la olvido. Y una vez me preguntaba que qué se necesita para amar. Ojo, cuando se dice amar, se dice amar a cualquier cosa que merezca ser amada. No me refiero concretamente a una mujer, me refiero a una mujer, a un hijo, a una hija, me refiero a un paisaje, me refiero a la tierra que te dio la vida. No sé si se han percatado que es raro que use la palabra patria. No me suena bonita la palabra al oído, y es raro que la pronuncie. Si alguna vez la pronuncio es porque se me escapa. Entonces me preguntaba de qué se necesitaba para amar, si alma o corazón. Pensé, lógicamente, que sin el corazón no hay vida, y también que el alma no muere. Solo con el alma hay un problema. El alma no muere, y por eso se puede amar más allá de la muerte. Porque lo que uno ama más allá de la muerte es precisamente un alma. En este caso, cuando eso ocurre. Porque hay personas que cuando se le muere lo que han tenido al lado, soportándolo durante tiempo, podrán formar la lloradera, pero también en su interior se hacen la fiesta. Y bueno, en este caso, si era un ser nefasto, se puede comprender. Después de pensar un rato, comprendí que la carencia de almas es directamente proporcional a la ausencia de amor en este mundo, y que nada tiene que ver con la cantidad de corazones que laten en los cuerpos vacíos. Cuando un hombre pierde a la esposa, se le llama viudo. Cuando la esposa
pierde al esposo, y no me gusta la palabra esposa, pero para entendernos, se le llama viuda, es decir, viudo y viuda. Cuando un niño pierde a la madre, se le llama huérfano. Si es una niña, se le llama huérfana. Sin embargo, no hay calificativo para la madre que pierde a un hijo. No hay palabra que defina ese dolor tan grande que se debe instalar en el pecho de aquella persona que pierde un hijo. Por eso, imaginen lo que debe sufrir Juana, porque Juana vive, Juana respira, Juana nos da agua, nos da un cielo precioso, nos da tremenda luz. Imaginen lo que debe sufrir Juana viendo cómo sus hijos se matan solos. Recuerden que Juana es el verdadero nombre de Cuba. Por eso, amigos míos, por culpa de nosotros, no hay palabra que describa los dolores y la desgracia de Juana. Muchas gracias.